En la historia de los piratas más famosos de la historia y sus tesoros ocultos, nadie imaginó que una de las mayores leyendas comenzaría de la forma más común posible, con una mujer desesperada por dinero, mirando el saldo negativo de su cuenta bancaria a las 2 de la madrugada, sentada en el suelo de un apartamento vacío, con una notificación final del banco avisando que en 72 horas perdería su hogar. Necesitaba ese dinero con urgencia, no para hacerse rica, no para lujos, solo para no quedarse en la calle. El alquiler vencido, las llamadas del propietario ignoradas, el celular vibrando sin parar. Y entonces apareció el anuncio. $5,000 semanales, en efectivo, sin contrato formal, sin entrevistas eternas. Solo un requisito: cuidar a 2 niñas durante un mes en una fortaleza frente al mar. Cuando leyó la palabra fortaleza, rió sola. Pensó que era una estrategia de marketing exagerada, pero el monto era real, demasiado real para ignorarlo. Dudó, investigó, no encontró nada. Ni estafa, ni empresa, ni familia registrada. Solo una dirección costera antigua y un nombre escrito a mano en el mensaje de confirmación. Capitán A. Algo en su estómago se cerró, pero el miedo a perderlo todo fue mayor. Aceptó. 24 horas después, un auto negro la esperaba en la esquina. El conductor no habló en todo el trayecto. Solo avanzó por carreteras cada vez más estrechas, rodeadas de acantilados y un océano oscuro que golpeaba las rocas como si quisiera advertirle algo. Cuando el vehículo se detuvo, ella levantó la mirada y lo vio. No era una mansión, era una fortaleza real. Muros de piedra ennegrecida por el tiempo, torres circulares, ventanales altos, banderas viejas ondeando con símbolos que no reconocía. Un olor extraño flotaba en el aire. No era humedad. Era metálico, como si el lugar respirara dinero antiguo. Apenas cruzó la puerta principal, sintió que algo cambiaba. Las luces eran tenues, doradas, como si iluminaran secretos en lugar de paredes. El suelo de piedra reflejaba su silueta, pequeña, fuera de lugar, y entonces lo vio. Grabados de oro incrustados en las paredes, no decoraciones modernas, símbolos antiguos, mapas, fechas, nombres de piratas. Nombres que había escuchado en documentales, en libros prohibidos, en historias que siempre terminaban con la misma frase: el tesoro nunca fue encontrado. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Por qué había oro en las paredes de una casa donde solo debía cuidar niñas? Antes de que pudiera hacer una sola pregunta, escuchó pasos suaves. 2 figuras pequeñas aparecieron al final del pasillo. 2 niñas. Vestidas de blanco, cabello oscuro, ojos atentos. No sonreían, no parecían asustadas, parecían expectantes. La mayor inclinó la cabeza y dijo su nombre. Exactamente su nombre completo, sin que nadie se lo hubiera dicho antes. Ella se congeló. Sonrió por reflejo, intentando mantener la calma. Pensó que tal vez los padres les habían hablado de ella. Pero entonces la más pequeña dio un paso adelante y dijo algo que hizo que el aire se volviera pesado. Llegaste tarde, pero llegaste. Trató de reír, de hacer una broma, de romper la tensión, pero las niñas no rieron. La guiaron por la fortaleza como si ya supieran cada uno de sus pasos. Pasillos que parecían no terminar nunca. Puertas cerradas con símbolos tallados. Salas llenas de cofres antiguos que no estaban cerrados con candados, sino con mecanismos extraños. En cada habitación sentía que el lugar la observaba, como si la fortaleza misma la reconociera. En su habitación encontró una caja de madera oscura sobre la cama. No había nota, no había explicación, solo su nombre grabado en la tapa. Con manos temblorosas la abrió. Dentro había fotografías antiguas, demasiado antiguas para ser suyas, pero una de ellas la dejó sin respiración. Era ella, o alguien idéntico a ella. La misma marca en el cuello, la misma mirada.
La foto tenía más de 30 años. Sintió un mareo. El mundo se inclinó. ¿Quién era realmente? Intentó llamar a alguien. No había señal. Intentó salir. La puerta principal estaba cerrada, no con llave, con algo más. Como si la fortaleza decidiera quién entraba y quién no. Esa noche casi no durmió. Soñó con barcos en llamas, mapas rotos, hombres gritando su nombre desde el mar. Soñó con un capitán que le entregaba un collar dorado antes de desaparecer entre las olas. A la mañana siguiente las niñas estaban esperándola en la cocina. Sobre la mesa, desayuno servido con precisión perfecta, sin migas, sin ruido. La mayor levantó la vista y le preguntó si había traído la llave. Ella preguntó de qué hablaba. Las niñas se miraron entre sí. La pequeña metió la mano bajo su vestido y sacó un collar, dorado, antiguo, con un símbolo idéntico al que ella llevaba desde niña sin saber por qué. El mismo collar, el mismo grabado, 2 piezas iguales, 2 llaves. El pulso le golpeaba en los oídos. Las niñas le explicaron con una calma inquietante que su familia siempre había cuidado ese lugar, que los padres no estaban, que no volverían, que ella no había sido contratada por casualidad, que su llegada había sido anunciada hacía décadas. En libros que no podían leer, en mapas que no podían tocar, en historias susurradas solo cuando las puertas estaban cerradas. Mientras hablaban, escuchó voces. No venían de las niñas, venían de las paredes, susurros bajos. Repetían una frase una y otra vez. La heredera verdadera. Sintió frío. Intentó convencerse de que todo era una broma elaborada, un juego psicológico. Pero entonces la mayor dijo algo que la destrozó por dentro. Mamá dijo que cuando llegaras ya no estarías huyendo. ¿Cómo podían saber eso? Nadie sabía de qué huía. Nadie sabía de su pasado, de los hogares temporales, de los nombres cambiados, de la vida reconstruida una y otra vez sin saber por qué. Nadie, excepto alguien que hubiera estado allí desde el principio. Las niñas la llevaron a una sala circular en el centro de la fortaleza. En el suelo, un mapa gigante cubierto por una capa de vidrio. Debajo, rutas marítimas, islas marcadas, símbolos piratas famosos, los más famosos de la historia, nombres que habían desaparecido sin dejar rastro. En el centro, un punto dorado brillaba más que los demás. Cuando ella dio un paso adelante, el mapa reaccionó. La luz siguió su movimiento, como si la reconociera. En ese momento comprendió algo aterrador. Ese trabajo no era para cuidar niñas, era para despertar una leyenda, una que había permanecido dormida durante generaciones. Una que involucraba tesoros ocultos, fortunas desaparecidas, identidades robadas y una verdad que nadie estaba listo para escuchar. Justo cuando intentaba hacer la pregunta que le quemaba la garganta, la pequeña se acercó. Se puso de puntillas y le susurró al oído con una voz demasiado madura para su edad. «Tía, mamá dijo que tú volverías. ¿Traes la llave? Y ahora dime tú, ¿ya te das cuenta de lo que está pasando? ¿Crees que todo es una trampa o que acaba de descubrir el mayor tesoro pirata de la historia? Déjame tu teoría en los comentarios ahora mismo, porque lo que viene después lo cambia todo». Desde el momento en que la palabra tía quedó flotando en el aire, la fortaleza pareció reaccionar, no con ruido, con silencio. Un silencio tan profundo que ella podía escuchar su propia respiración, rebotando contra las paredes de piedra. Intentó preguntar quién era la madre de las niñas, pero ninguna respondió de inmediato. Se miraron como si evaluaran si ya estaba lista para escuchar la verdad o si aún debía sufrir un poco más antes de entender quién era realmente. La mayor rompió el silencio con una frase que le erizó la piel. Todo lo que había pasado hasta ese momento no era casualidad, ni coincidencia, ni destino romántico. Era una profecía familiar, escrita mucho antes de que ella naciera.
Una profecía que hablaba de una heredera perdida, separada de su linaje para sobrevivir, marcada por un collar gemelo que solo reaccionaría cuando estuviera de vuelta en el lugar correcto. En ese instante, ella recordó algo que siempre había ignorado. Su abuela adoptiva solía decirle que ese collar no era un adorno, sino una promesa. Nunca entendió a qué se refería. Hasta ahora. Las niñas la llevaron por un pasillo oculto detrás de una estantería que giró al tocar el símbolo del collar. Al otro lado, una sala completamente distinta al resto de la fortaleza. No había piedra antigua ni polvo. Había tecnología, pantallas, sensores, luces azules pulsando como un corazón artificial. En el centro, una mesa de cristal con documentos digitalizados proyectándose en el aire, nombres, fechas, certificados de nacimiento, y uno de ellos la golpeó como una ola helada, su nombre completo, pero acompañado de otro apellido que jamás había visto. Un apellido asociado a uno de los piratas más famosos del Caribe. Un capitán cuya flota desapareció sin dejar rastro junto con el mayor tesoro jamás registrado. Las niñas no parecían sorprendidas por su reacción. Le explicaron que su nombre había sido borrado del mundo para protegerla, que su infancia inestable no fue negligencia, sino estrategia, que cada cambio de ciudad, cada familia temporal, cada silencio incómodo había sido parte de un plan para mantenerla con vida, mientras otros luchaban por quedarse con lo que le pertenecía por sangre. Su mente se resistía a aceptarlo, pero su cuerpo lo sabía. Cada paso dentro de esa fortaleza se sentía correcto, como si finalmente estuviera en casa. De pronto, una voz masculina resonó detrás de ellas, profunda, calmadamente peligrosa. Ya era hora. Ella se giró y lo vio. Un hombre alto, cabello entrecano, mirada afilada como una brújula que siempre apunta al norte. Llevaba el mismo collar, no una copia, el original, la pieza que faltaba. Se presentó solo como el capitán. Dijo que había jurado protegerla desde el día en que la sacaron de aquella isla en llamas, siendo apenas un bebé. Dijo que su padre confiaba en él más que en nadie. Y al decir padre, su mundo se fracturó. El capitán activó una de las pantallas. Un archivo se abrió mostrando grabaciones antiguas, cartas manuscritas, mapas cifrados, historias de traición, de un hermano que había vendido su propia sangre por poder, de una herencia dividida en piezas imposibles de reunir sin la heredera verdadera. Entonces ocurrió otra revelación. La fortaleza no era solo una casa, era una bóveda viva. Cada pared, cada símbolo, cada niña formaba parte del sistema de protección del tesoro. Ellas no eran solo niñas, eran guardianas. Mientras intentaba procesarlo todo, una notificación apareció en una de las pantallas. El capitán le pidió que se acercara. Con un gesto, activó una aplicación sellada con reconocimiento biométrico. Nunca funcionó con nadie más, dijo. Ella apoyó el dedo. La pantalla brilló. Confirmación de ADN. Coincidencia genética absoluta. Acceso concedido. En segundos se desplegó una lista interminable de cuentas, propiedades, activos digitales, bóvedas internacionales. Todas a su nombre. Millones. Decenas de millones, esperando desde hacía años. Dinero familiar. Secretos de millones, ocultos a plena vista. Una herencia perdida que ahora despertaba. Sintió que las piernas le fallaban. No por el dinero, sino por la verdad. Toda su vida había sido una mentira cuidadosamente construida para protegerla. Y ahora esa mentira se desmoronaba a la velocidad de la luz. El capitán cerró la proyección y la miró fijamente. Le dijo que descubrir la verdad era solo el primer paso. Recuperarla sería una guerra. Porque el hombre que le robó su identidad, su apellido y su historia no estaba muerto. Estaba observando, esperando el momento en que ella apareciera para terminar lo que empezó 20 años atrás.
Las niñas, hasta entonces tranquilas, mostraron por primera vez miedo. La pequeña preguntó si esta vez podrían quedarse con ella, si no volvería a desaparecer. Algo en el pecho de la heredera se quebró. Por primera vez entendió que no solo había perdido un pasado, sino una familia entera que había crecido esperando su regreso. El capitán abrió un compartimento oculto bajo la mesa y colocó un objeto pesado frente a ella. No era un arma común. Era antigua, modificada, grabada con el mismo símbolo del collar. «Esto pertenecía a tu padre», dijo, «y solo puede ser usada por alguien de su sangre». Ella no quería tocarla. Pero cuando lo hizo, el arma reaccionó. Luces activándose, sistemas despertando, como si la reconociera. El capitán habló sin rodeos. El tesoro no era solo oro y dinero. Era poder, información, rutas, identidades, secretos capaces de derribar imperios modernos. Y alguien más ya había empezado a mover piezas, personas cercanas a ella, personas que la habían ayudado en el pasado. Personas que tal vez nunca fueron lo que decían ser. La traición no había terminado, apenas estaba comenzando. Antes de que pudiera hacer más preguntas, una alarma silenciosa se activó en la fortaleza. No sonó, se sintió. El capitán miró las pantallas con el ceño fruncido. Alguien había intentado acceder a una de las bóvedas externas. Alguien que sabía exactamente dónde buscar. Alguien que creía que la heredera aún estaba perdida. El capitán le extendió el arma y dijo las palabras que cambiarían su vida para siempre. ¿Estás lista para recuperar lo que nos robaron hace 20 años o vas a volver a huir? Y dime tú, si descubrieras que toda tu vida fue diseñada para proteger una herencia de millones, ¿confiarías en lo que ves o en lo que te ocultaron? Porque lo que viene ahora no es una revelación. Es una explosión de verdad. La pregunta del capitán quedó suspendida en el aire, pero no hubo tiempo para responderla. La fortaleza entera vibró con una sacudida casi imperceptible, como si algo antiguo se hubiera despertado bajo sus cimientos. Las luces azules de la sala tecnológica se tornaron rojas por un segundo y luego regresaron a su pulso normal. No era una alarma común. Era una advertencia. La heredera sintió un calor recorrerle el pecho, exactamente desde el punto donde colgaba el collar. El símbolo brilló con una intensidad que jamás había visto. No era miedo, era reconocimiento. El capitán la observó con una mezcla de alivio y culpa. Le dijo que había cosas que no podían seguir ocultándose, no después de que el sistema la hubiera aceptado por completo. La condujo hacia el corazón de la fortaleza, un espacio al que nunca había entrado nadie sin sangre legítima. Las niñas caminaron delante, tocando símbolos en las paredes que reaccionaban a su presencia. Cada paso hacía que el lugar cambiara. Paredes que parecían macizas comenzaron a girar lentamente, revelando corredores ocultos. La fortaleza no era una construcción estática. Era un mecanismo vivo. Al cruzar el último umbral, el mundo que conocía se desmoronó por completo. La sala era inmensa, circular, con paredes que se desplazaban como engranajes silenciosos. Mapas del tesoro aparecían y desaparecían en paneles de cristal superpuestos con rutas marítimas modernas, satélites y coordenadas imposibles. En vitrinas flotantes descansaban reliquias piratas auténticas, no como piezas de museo, sino como herramientas. Brújulas que no apuntaban al norte, diarios cifrados, armas híbridas de madera antigua y tecnología avanzada. Aquello no era el pasado, era el futuro construido sobre una leyenda. El capitán se detuvo frente a un retrato enorme cubierto por una tela negra. No habló de inmediato. Cuando finalmente retiró la tela, ella dejó de respirar. El hombre del retrato tenía su misma mirada, el mismo gesto serio, la misma marca en el cuello. No había duda, ese era su padre, el pirata más famoso del Caribe moderno.
el hombre cuya flota desapareció junto al mayor tesoro jamás registrado, el capitán que el mundo creyó muerto, traicionado y olvidado. La verdad cayó como un golpe seco. Ella no era una cuidadora desesperada. Era la hija del pirata más temido e inteligente de su tiempo, el cerebro detrás de una red de tesoros ocultos, fortunas invisibles y secretos capaces de alterar economías enteras. El capitán explicó que su padre fingió su muerte cuando descubrió que alguien dentro de su propia familia planeaba eliminarla para quedarse con todo. La única forma de salvarla fue borrarla del mapa, dividir la herencia y esconder las llaves en personas que jamás levantarían sospechas. Las niñas. Guardianas nacidas para protegerla hasta su regreso. Entonces apareció el nombre que nadie había pronunciado hasta ese momento. El tío. El hombre que había robado su identidad, cambiado documentos, manipulado registros y ocupado su lugar en el mundo mientras ella crecía sin saber quién era. El villano no era un desconocido, era sangre, alguien que sonreía en fotos familiares antiguas mientras planeaba quedarse con todo, alguien que había construido un imperio usando el apellido que le pertenecía por derecho. Las niñas la miraron con seriedad absoluta y dijeron algo que la atravesó. No eran solo sus sobrinas, eran la prueba viviente de que la familia había seguido adelante sin ella, esperando el momento en que pudiera reclamar su lugar. Habían sido entrenadas desde pequeñas, no para luchar, sino para observar, recordar, activar los sistemas cuando la verdadera heredera regresara. Cada juego, cada historia antes de dormir, cada símbolo dibujado tenía un propósito. Ella. El capitán activó una última secuencia. La fortaleza respondió desplegando una biblioteca oculta que parecía no tener fin. Estanterías que se elevaban hasta perderse de vista, llenas de libros, archivos, grabaciones, todos dedicados a una sola historia. La suya, su vida antes de ser separada. Las decisiones que su padre tomó para salvarla, las traiciones que destruyeron a la familia, las rutas del tesoro pirata, conectadas a sistemas financieros modernos, empresas fantasma, bóvedas invisibles. No era solo una herencia económica, era un patrimonio de poder. Ella caminó entre los estantes en silencio, tocando lomos con su nombre escrito en ellos. Cada paso le devolvía fragmentos de sí misma. Recuerdos que siempre habían estado ahí, pero sin contexto. El mar llamándola en sueños, la sensación de no pertenecer a ningún lugar, la obsesión inexplicable por los mapas. Todo encajaba de una forma tan perfecta que dolía. El capitán confesó algo más. El plan nunca fue eterno. Su padre sabía que algún día ella tendría que elegir, recuperar la herencia o destruirla para que nadie más pudiera usarla. Pero el tiempo se había acabado. El tío había comenzado a mover piezas, creyendo que la heredera jamás volvería. Empresas estaban cayendo, personas estaban desapareciendo. La guerra ya había empezado sin que ella lo supiera. De pronto, una de las paredes proyectó una imagen en tiempo real. Un hombre observando el mar desde un despacho lujoso, su rostro envejecido pero inconfundible. El tío, sonriendo, como si supiera exactamente dónde estaba ella, como si hubiera esperado ese momento durante años. La transmisión se cortó con una frase que heló la sangre de todos en la sala. «Bienvenida a casa». El capitán cerró los puños. Dijo que ya no había marcha atrás, que el tesoro pirata más grande de la historia no era el oro ni el dinero, sino la verdad que ahora ardía en sus manos. Ella sintió el peso de esa verdad, aplastándole el pecho. No había pedido nada de esto, pero tampoco podía ignorarlo. Las niñas se acercaron y tomaron sus manos. Por primera vez, ella entendió que no estaba sola, que nunca lo había estado, que su vida no fue un error, sino una espera, una transformación, de alguien invisible a alguien imposible de ignorar.
Y justo cuando creyó haberlo comprendido todo, el capitán dijo la frase que destruyó la última ilusión que le quedaba. Tu padre no murió, pero tampoco es libre. El silencio que siguió fue absoluto. Dime tú ahora, ¿crees que esta historia va de dinero? ¿O de una verdad tan peligrosa que alguien estaría dispuesto a matar para enterrarla? Porque lo que viene no es una búsqueda, es una guerra. La palabra guerra no fue una metáfora. En el instante en que salió de la boca del capitán, la fortaleza activó protocolos que habían permanecido dormidos durante décadas. Puertas sellándose en silencio, rutas de escape iluminándose bajo el suelo, pantallas mostrando movimientos financieros, barcos no identificados, comunicaciones interceptadas. El tesoro pirata más grande de la historia no estaba enterrado bajo una isla. Estaba repartido en el mundo moderno, protegido por una red tan compleja que solo alguien con la sangre correcta podía controlarla. Ella sintió el peso de la decisión aplastándole los hombros. No había tiempo para procesar emociones. El tío había dado el primer golpe mucho antes de que ella supiera quién era. Empresas vinculadas a la herencia estaban siendo drenadas. Contactos desaparecían, viejos aliados cambiaban de bando. El capitán explicó que el enemigo no buscaba solo el dinero, buscaba borrar el último rastro del verdadero linaje pirata y reescribir la historia a su favor. El plan comenzó a formarse con rapidez, no una confrontación directa. Sería suicidio. La fortaleza no solo protegía el tesoro, también observaba. Satélites, drones marítimos, identidades falsas activadas con un solo gesto. Ella aprendió en horas lo que otros tardarían años en comprender. Cada vez que tocaba una pantalla, el sistema respondía mejor, más rápido, como si hubiera estado esperando su regreso para funcionar al 100%. Las niñas dejaron de ser espectadoras. Se movían con precisión, activando secuencias, recordando contraseñas antiguas, citando frases que abrían accesos ocultos. Eran pequeñas, pero su mente había sido entrenada para una sola misión: proteger a la heredera hasta que pudiera convertirse en capitana. Y ese momento estaba llegando más rápido de lo esperado. El primer golpe fue financiero. Cuentas que el tío creía seguras se congelaron en segundos. Propiedades cambiaron de dueños sin firmas visibles. Contratos se deshicieron, no con violencia, sino con inteligencia. El capitán sonrió por primera vez. Era el mismo estilo que el padre de ella había usado siempre. Golpear sin ser visto. Pero el enemigo no tardó en responder. Una traición llegó desde donde menos lo esperaban. Un aliado antiguo, alguien que había protegido parte de la red durante años, vendió información clave. No por dinero, por miedo. El tío sabía exactamente cómo presionar. En cuestión de minutos, una de las rutas seguras quedó expuesta. Un barco fue interceptado, una bóveda externa comprometida. La guerra ya no era solo digital. Se estaba volviendo física. Ella insistió en ir. El capitán se opuso, las niñas también. Pero algo dentro de ella sabía que no podía liderar desde las sombras. El legado que reclamaba exigía presencia. Salieron de la fortaleza por una ruta submarina secreta, emergiendo a kilómetros de distancia, donde un yate negro los esperaba sin luces, sin nombre, sin bandera. Mientras avanzaban por el mar, ella miró el horizonte y entendió por qué siempre había sentido esa conexión con el océano. No era nostalgia, era memoria. El enfrentamiento no fue una batalla tradicional, fue un juego de engaños, identidades falsas, documentos filtrados en el momento exacto. El tío apareció en público sonriendo, anunciando movimientos que creía definitivos, sin saber que cada paso lo acercaba más a la trampa. Ella observaba todo desde la sala de mando del yate, aprendiendo a anticipar sus movimientos como si siempre hubiera sabido cómo pensaba. Pero entonces llegó el golpe emocional, el más cruel.
El capitán recibió una transmisión privada. No quiso mostrarla al principio. Cuando finalmente lo hizo, el mundo de ella se detuvo. Era su padre, vivo, envejecido, encadenado en una habitación sin ventanas, mirando a la cámara con una serenidad que solo los verdaderos capitanes poseen. El mensaje era claro. El tío no solo había robado la herencia, había capturado al hombre que la creó. El silencio fue devastador. Toda la estrategia, toda la inteligencia, toda la frialdad se quebraron en un segundo. Nada dolía más que eso. Recuperar el tesoro ya no era suficiente, no si el precio era dejarlo allí. El capitán confesó que siempre sospechó que el padre estaba vivo, pero nunca tuvo pruebas. Ahora las tenían, y el tiempo corría en su contra. El tío había planeado ese movimiento. Sabía que la heredera no podría ignorarlo. Había convertido al padre en el ancla emocional perfecta. Un error, porque subestimó algo esencial. Ella no era solo hija, era capitana por naturaleza. El plan cambió, se volvió más arriesgado, más rápido, más peligroso. No solo recuperarían la herencia, rescatarían al padre, harían justicia completa. Las niñas juraron ayudar, no con armas, sino con lo que mejor sabían hacer: activar el sistema final de la fortaleza, una secuencia que nadie había usado jamás, porque implicaba revelarlo todo. Mientras el yate avanzaba hacia el punto de encuentro final, ella sintió una calma extraña, la misma que había visto en los ojos de su padre en la transmisión. Entendió que ya había cruzado el umbral. No había vuelta atrás. El pasado estaba detrás. El futuro se construía ahora. Y justo cuando el tesoro estuvo al alcance, cuando todas las piezas parecían alinearse, el capitán dijo con voz quebrada la verdad más dolorosa de todas. El hombre que te crió, el que te escondió, trabajaba para tu tío. El golpe fue silencioso pero devastador. Dime tú, ¿traicionarías todo lo que creías cierto para salvar a tu verdadero padre? ¿O dejarías que el pasado se queme para siempre? Porque lo que viene ahora no es venganza, es renacimiento. El océano estaba en calma cuando llegaron al último punto marcado en el sistema. Demasiado en calma. Ella lo sintió antes que nadie. El mismo presentimiento que había tenido toda su vida cuando algo estaba a punto de cambiar para siempre. El yate redujo la velocidad y la silueta del complejo apareció en el horizonte. Una fortaleza moderna camuflada como centro logístico abandonado. Allí estaba su padre, allí estaba el hombre que había robado su nombre, su historia y su destino. No hubo discursos heroicos, no hubo gritos. El rescate comenzó en silencio, como siempre habían hecho los verdaderos piratas. Las niñas activaron la secuencia final desde la fortaleza original. En segundos, el mundo cambió. Cuentas liberadas, documentos revelados, pruebas enviadas a autoridades, medios, socios estratégicos. La red del tío comenzó a colapsar sin que él lo notara. Empresas cayendo como dominós, socios huyendo, lealtades evaporándose. Ella entró al complejo sin máscara, sin esconder su rostro. Por primera vez en su vida, no tenía nada que ocultar. El tío la estaba esperando. Sonrió al verla, convencido de que aún tenía el control. Le habló como si todavía fuera una niña perdida. Le ofreció una parte del tesoro, una vida cómoda, silencio a cambio de seguridad. En ese instante, ella entendió algo fundamental. El verdadero tesoro nunca fue el dinero. Fue la verdad. El enfrentamiento final no fue físico, fue definitivo. Ella activó el último archivo frente a él. Pruebas irrefutables, grabaciones, contratos, traiciones firmadas con su puño y letra, el legado robado expuesto al mundo. El hombre que se creía intocable se derrumbó en segundos, no por la fuerza, por la historia. Cuando abrieron la puerta donde su padre estaba prisionero, el tiempo se detuvo. Él la miró, no como a una heredera,
no como a una capitana, como a su hija, y sonrió. Ese fue el momento en que todo tuvo sentido. No hubo lágrimas exageradas, solo un abrazo largo, real, cargado de años perdidos y futuros recuperados. El tesoro fue liberado oficialmente esa misma noche, no como botín, sino como patrimonio recuperado. Fondos destinados a reparar daños, proteger a quienes habían sido silenciados, construir algo nuevo. La fortaleza dejó de ser un secreto, se convirtió en símbolo de resistencia, de justicia, de una historia que se negó a morir. Semanas después, el mundo hablaba de ella sin conocerla del todo. Algunos la llamaban millonaria, otros heredera, otros mito moderno. Pero desde el puente de su yate de millones, mirando el atardecer con su familia reunida, ella sabía la verdad. No era una cuidadora, no era una víctima del destino, era la capitana de una nueva era. Las niñas reían a su lado, su padre observaba el mar en silencio. El capitán, ahora libre de su juramento, le entregó la brújula original de la familia, esta vez no para guiarla, sino para recordarle quién era. La leyenda de los piratas más famosos de la historia y sus tesoros ocultos no había terminado, apenas había evolucionado. Y ahora dime tú, si descubrieras una herencia así, ¿qué sería lo primero que harías? ¿La usarías para cambiar tu vida o para cambiar el mundo? Déjalo en los comentarios y participa en el sorteo de merch oficial pirata, porque esta historia continúa.